Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, recuerden las cámaras, muchachos. Sus cámaras. Con un poquito de frío, ¿cierto? Pero bueno, vamos a iniciar esta nueva semana. Toda la cámara, por favor, recuerden. Felipe. Buenos días, profe. Buenos días. Daniel Felipe Acosta. Recuerden todos, muchachos, la cámara. Háganme el favor. Ya, profe, por un momentico ya la pedí. Listo, bueno. Por aquí están llegando más. Es que les cogió la tardecita hoy. El sueño estaba rico, profe. ¿Cómo? ¿El qué? El sueño estaba rico. Y que amanece haciendo frío, entonces eso los llama mala camita. Bueno, háganme el favor las cámaras porque voy a tomar pantallazo. Eso. Camilo va a ingresar también. Lina 3, ahí sí grave porque yo no sé o quién entra con ese usuario. ¿Ustedes no saben? ¿Ni idea? Creo que... ¿Quién, Daniel? ¿Usted qué cree que quién es? Lina. Miremos a ver. Es que no le colocó el apellido, solo Lina 3, ya, no más. Lina, buenos días. Lina 3, ¿qué apellido es o quién es, por favor? Eso sí, Lina. Lina González. Yo decía, pero ¿cuál Lina es? ¿Quién es? Bueno, Sara, Mariana, Angie, Camilo, las cámaras, por favor. Profe, yo no tengo cámara. ¿Quién? Angie Beltrán. Eso ya está reportado con el profe Sí, Eduardo. aquí la tengo. ¿Y los demás? Felipe, ¿qué se hizo? Daniel Felipe. Esperen un momentico, guardo por acá esto. Lo que yo estaba ahí más lento este internet. Gómez, ay, Gómez no ha podido ingresar y ya le di. Su internet. Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a empezar otro temita el día de hoy. Entonces les voy a mostrar un video y ahora les hago unas preguntitas de ese video. Bueno, ahí por acá, si nos arranca, porque es que este internet está ahí como... Esperemos que cargue un poquitico. Modernismo. El modernismo es un movimiento literario que inició nuestro poeta Rubén Darío.
Pero, ¿qué es un movimiento literario? Un movimiento literario es una tendencia, un nuevo estilo, una nueva forma de expresar los sentimientos a través de las palabras, compartido por un grupo de escritores, respondiendo a un contexto histórico, político y social. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, época que nuestro poeta introduce el modernismo. Grandes progresos que tuvieron consecuencia en todas las esferas de la vida. Una de ellas fue la desigualdad social. Rubén Darío, con su rebeldía creativa y su necesidad de explorar nuevas formas de expresión estética, provoca un cambio, una profunda renovación del lenguaje y la métrica. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, que esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Su objetivo era la búsqueda de la belleza para huir de la realidad cotidiana y demostrar su desacuerdo con la materialista e injusta sociedad burguesa. ¿Cuáles son las principales características del modernismo? Infunde a la poesía música y ritmo. Un refinamiento en la forma de expresión cosmopolita, con una sensibilidad abierta a las diversas culturas del planeta. El modernismo se volvió universal porque fue acogido por los creadores europeos e hispanoamericanos. Por estos grandes aportes, Rubén Darío es llamado el padre del modernismo y príncipe de las letras castellanas. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver el tema de qué es, ¿cómo se llama? El modernismo. El modernismo, muy bien. Dice que es un movimiento literario, ¿cierto? ¿Por qué se dice que es un movimiento literario o qué es movimiento literario? ¿Qué será? Dice que es una nueva tendencia, es un nuevo estilo, ¿cierto? ¿Dónde o en qué siglo? A ver, prestaron atención, ¿en qué siglo surgió el modernismo? Siglo de... No, espere. ¿Siglo XX? ¿XIX? ¿A finales del siglo qué? ¿XIX? Y a 19 principios del XX. siglo XX. Eso. ¿Dónde surgió esto del modernismo? En Europa y América. Ujú. ¿Quién es como el principal o el que llaman el padre del modernismo? Rubén Darío. Eso, Rubén Darío. Entonces nosotros vamos a ver un poquito lo del modernismo, ¿cierto? Entonces, por acá vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ese es el tema, el modernismo. Ay, ya aquí les voy a compartir pantalla. Que me toca primero abrirla acá porque si no se demora después para cargar. Entonces vamos a ver este movimiento literario del modernismo, ¿sí? Entonces, a ver, listo. Entonces, el modernismo en Colombia entonces fue un movimiento literario que surgió
pues en este país dice que a mitad del siglo XIX y se mantuvo vigente durante la primera mitad del siglo XX. Dice que pues surgió aproximadamente desde el año de 1890 hasta 1920. Se considera pues como el primer movimiento literario que se dio en este país y también en toda Latinoamérica. O sea, este movimiento fue surgiendo como al mismo tiempo en toda Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, pues si vamos a ver lo que nos decía ahí el principal como fundador o como promotor de este movimiento literario fue Rubén Darío. ¿Van a ir copiando apuntes de una vez o les explico una parte y ahora nos devolvemos y toman apuntes? ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces dice que los orígenes del modernismo en Colombia, dice que pues se dio a finales del siglo XIX. Hasta ese, o sea, ¿por qué se dio eso? Se dio pues como con la intención de no seguir como tanto pues las corrientes europeas, sino que en América y esto pues se crearan sus mismas como tendencias literarias, ¿sí? Entonces dice que por lo tanto el modernismo constituye la primera búsqueda pues de un estilo latinoamericano propio. Dicen que en Colombia esta corriente constituyó una independencia estética y pues dejó de ser como tan influenciada ya por lo español y lo europeo. ¿Qué características tiene el modernismo colombiano? Entonces dice que evasión de la realidad. Entonces dice que la literatura modernista se desarrolló en una época pues de conflictos y inequidades sociales. Pues si vamos a ver en este tiempo se estaban como pues a nivel de Latinoamérica se estaba gestando mucho lo de la independencia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, los autores pues buscaban evadir como esas realidades que se estaban presentando en ese momento y hacían pues construcción de sus propias historias y pues mirando como otros tiempos, como otros lugares. Otra característica es la intimidad, ¿sí? Entonces dice que los modernistas colombianos usaban la literatura como un medio de evasión de la realidad, más que todo política que se encontraba en esa época. Entonces buscaban como quitar la intención o la atención de los problemas sociales que habían en esa época y ponían como más ya lo que era la persona como tal, ¿cierto? El romanticismo y el erotismo pues toman gran importancia dentro de esta corriente literaria. De hecho, la mujer aparece la ponen como divina y se presenta dentro de romances complejos y también imposibles. Otra de las características es el preciosismo. Entonces, la aristocracia fue determinante en el desarrollo de la literatura modernista, ¿sí? Entonces dice que algunos autores la evadían, mientras que otros hablaban constantemente de la burguesía y el lujo. Por otra parte, perseguían un estilo preciosista que buscaba la perfección formal y el refinamiento en la escogencia de las palabras, ¿sí? Entonces aquí es donde viene a jugar una parte muy importante como el estilo que ellos le ponían a este nuevo movimiento literario, pues que buscara encantar a las personas, ¿cierto? Esta selección no pretendía usar palabras de acuerdo con su significado más preciso, sino por el contrario, la imagen que ellos querían darle y también pues teniendo en cuenta la intelectualidad, ¿sí? ¿Cómo hacían esto? Pues buscando como palabras, de pronto palabras raras, pues que dentro de su poesía o dentro de lo que ellos estaban escribiendo, pues tuvieran como una importancia, como una atención. Entonces, es más que todo aquí de pronto cuando nosotros miramos y vemos cuál es como el significado de pronto connotativo que tienen las palabras, entonces ellos buscaban como eso, utilizar esas palabras de esa forma. Bueno, aquí me voy a volver entonces para que ustedes vayan tomando apuntes. Nos faltan los autores, pero ahora miramos lo de los autores. Entonces, van tomando apuntes de lo del modernismo. A ver, esperen un momentico, yo dejo de compartir aquí pantalla. Y
Les hago la recomendación. Acuérdense de las cámaras, que veo muchos que están sin cámaras, muchachos. No quiero tener inconvenientes con eso. Ustedes saben que deben de tenerlas encendidas. Solamente aquí tengo registro de Angie. De resto no me han dicho nada más. Camilo. Lina. Señora profe. La cámara, por favor. Ujú. Señora. Angie. Señora, La cámara, mami, por favor. profe, yo no tengo cámara. Pero a mí no me han dicho nada, no me han reportado nada acá. Angie Beltrán, ahorita te dije. Ah, Eso ya está reportado con el profe Eduardo. sí. ¿Quién más? Listo, Angie. Lina. Camilo, ¿usted no va a encender la cámara? Profe, sí, dame un momento. No, pero es que ¿cuánto llevo esperando? No, no espero más. Dígame si sí o no, entonces, qué pena me da con usted. Felipe Acosta, por favor, que usted se vea ahí porque la enfocas a otro lado. Eso, gracias. Bueno, entonces aquí les comparto entonces para que vayan tomando apuntes. Lo del modernismo. Bueno, entonces pues si miramos como el objetivo del modernismo era más que todo la creación, ¿sí? Lo que ellos no querían era como seguir teniendo los mismos estilos europeos, entonces esta fue como la principal, como pues que hizo surgir este nuevo movimiento, ¿cierto? Entonces no seguir, o sea, como dejar como las antiguas tendencias que tenían, sino que ellos querían crear algo nuevo, ¿cierto? Más que todo, este movimiento en América Latina, ¿sí? Fue más que todo en el ámbito de la poesía. Y pues esto, lo que yo les digo, en toda América fue surgiendo como en el mismo tiempo. Y o sea, fue un movimiento tan importante y esto pues que llegó a ser adoptado también por muchos poetas europeos ya durante el siguiente siglo. Como decíamos al inicio, el principal como referente de este movimiento es Rubén Darío, era un poeta nicaragüense que en 1888 pues hizo la publicación Azul, pues con la cual dio inicio a esta corriente y que pues después se irían sumando otros grandes
escritores. Listo, la puedo pasar. Ay, este chico apenas va a ingresar. Joanny K. Castro. Listo, ¿la paso? Sí, señora. Sí, bueno. O sea, si nosotros miramos, entonces dice que este movimiento surgió pues ya a partir del año de 1810, pues donde ya se dio la independencia. Entonces, pues ellos no solamente, o sea, no solamente buscaban como una independencia como tal de lo que era de Europa, sino pues también en todos los aspectos, ¿cierto? Entonces, es que a raíz de esto, pues empieza a surgir también este nuevo movimiento que pues busca un nuevo estilo latinoamericano, ¿sí? Que sea propio, ya quieren pues dejar como depender tanto de lo que es todo esto de los países europeos. Bueno, chicos. ¿Listo? La paso ya las características. No, espere, profe. ¿No? Bueno.
Y ellos, pues bien, o sea, pues era como tanto el deseo de dejar de tomar estas corrientes que traían, que ellos rompieron como con lo tradicional que tenían en esto y crearon como su propio estilo. Ya, profe. Bueno, entonces las características, ¿sí? Entonces dice que en la evasión de la realidad, pues que esto se desarrolló más que todo fue en una época de donde había muchos conflictos, donde había muchas desigualdades sociales, y entonces pues ellos, los autores o los escritores buscaban cómo evadir estas realidades, ¿cierto? Y hacían pues construcción de nuevas historias, teniendo pues como referentes otros tiempos, otros lugares. Por eso, en esta búsqueda, pues llevó a los modernistas a escribir sobre el pasado, también a regresar sobre sus ancestros y a tiempos anteriores. También, pues crearon o también abordaron pues la posibilidad de crear mundos mágicos y también sobrenaturales. Por aquí encontré, dice que es una característica, bueno, algo así de lo que les hablaba de pronto de lo mágico y lo sobrenatural, es en un fragmento de un poema de un escritor, Eduardo Castilla. El poema se llama Hermafrodita, dice, monstruo exquisito y sobrehumano, de sangre azul y gracia insigne, nació en los cielos superiores de los arquetipos sutiles. Entonces, lo que yo les decía, las palabras que ellos utilizaban, pues el lenguaje, sí, lenguaje literario, pues adecuado a lo que ellos pretendían como transmitir, buscando pues dar como otro sentido a estas poesías o a esto que ellos escribían. Bueno, seguimos, ¿sí? ¿La paso ya o todavía están? Ya, Era, profe. profe. Ujú, ujú. ¿Listo? Bueno, ya la voy a pasar a la otra característica, la intimidad. Entonces, lo que dice que
los modernistas colombianos pues usaban la literatura más como un medio pues de pronto de la evasión de la realidad que estaba pasando en esa época, pues tanto en lo político pues como en otros aspectos también como en lo social. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues poner más como asuntos pues referente a las personas, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, dice que también ahí pues tomó como importancia la mujer, ¿cierto? Entonces ellos ya trataban como de divinizarla, ¿sí? Y también presentaban romances complejos y también pues romances como, dice que como imposibles. De esta tendencia, por ejemplo, de esta tendencia hay un ejemplo, que se los voy a leer, del escritor José Asunción Silva. El poema se llama Nocturno. Dice, dime, quedo en secreto al oído muy paso, con esa voz que tiene suavidades de raso, si entrevieras en sueños a aquel con quien tú sueñas, tras las horas de baile rápidas y risueñas. Entonces, como nos damos cuenta, es pues esto del modernismo influenció más que todo fue en lo de la poesía, ¿cierto? Entonces, por eso ahí les he leído así unos pequeños apartes de poemas, de poesías que de estos escritores, pues que ahora más adelantico vamos a ver cuáles fueron como los principales en Colombia. Ay, muchachos, y ya se va a acabar la clase, ahora vuelven y se conectan, me hacen el favor. Vale, sí, señora.